Muchas gracias, senador Mayans. Gerardo, bienvenido al Senado de la República. Antes que nada, decirte que creo que hay un consenso amplio en la congratulación de que sea una persona como tú quien esté al cargo de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas, no solamente porque hayas tenido una experiencia importante y destacada en el sector empresarial, sino porque eres de Oaxaca y conoces de los temas de la desigualdad. Me parece que esa condición yo la privilegiaría mucho más que la otra. Creo que está de sobra decir que el sur está en crisis, en una crisis severa, en una crisis que pasa por cuestiones no solamente económicas, sino también de gobernabilidad. Hace poco, no sé si ustedes lograron ver este reporte, este es el Outlook de Desarrollo Regional de la OCDE, salió el 11 de octubre pasado apenas, y habla justamente de cómo México es el peor país de la OCDE en materia de desarrollo regional, es decir, entre nuestra región que tiene más el mayor PIB y la región que tiene el menor PIB, México es el estado de la OCDE con la brecha más grande. No significa que seamos el país con las regiones más pobres, pero sí con la brecha más grande de desigualdad. ¿Por qué digo esto? Porque si la idea de las zonas económicas especiales generó consenso en el Senado, no fue porque estuvieran enfocadas en este modelo desarrollista que ha demostrado ya varias veces su ineficiencia, sino porque era una política de combate a la desigualdad regional. Así la entendimos y la queremos seguir viendo así. Los desarrollistas creen, uno, que el crecimiento económico es un objetivo por sí mismo y no un medio para el combate de la pobreza. Los desarrollistas creen que si hay inversiones, entonces los problemas se terminan, que si hay inversiones, la riqueza eventualmente se va a redistribuir, que si hay poca regulación y hay inversiones, entonces la riqueza de algunos eventualmente se convertirá en la riqueza de todos. Eso es falso. Y ha estado muy demostrado su falsedad, no solamente en México, en muchas partes del mundo. ¿Cuál es el modelo que está imperando y que me parece es el modelo, y por eso lo hemos apoyado tanto, para el tema de las zonas económicas y la desigualdad del sur? El modelo institucionalista neoclásico o institucionalista. ¿En qué consiste este modelo? Que para un problema en específico se generan las instituciones necesarias para procurar el desarrollo. Hace ya 3 años, vino aquí a México James Robinson, el famoso autor del libro ¿Por qué fracasan las naciones? Y en México hizo un planteamiento: ¿por qué fracasan las regiones? ¿Por qué en México tenemos regiones tan ricas y regiones tan pobres? Y déjenme citarlo brevemente. Decía él: el fracaso de las naciones y las regiones no radica en la escasez de capital, ni en la aplicación de políticas económicas erróneas, ni tampoco en la cultura, el clima o la geografía. Son las instituciones las que determinan su destino. Por eso es que le dotamos al país de una institución, las zonas económicas especiales. ¿Qué es una institución? Es eso, ¿no? De repente creemos que las instituciones son los edificios y las personas. No, las instituciones son las leyes. En ese sentido, y respaldando lo que dice Benjamín, la sección primera y el artículo 6 de la propia ley establece dónde se deben de construir las zonas económicas, dónde se deben de impulsar. Lo primero es impecable y no se sale de lo que aquí se ha planteado. Los 10 estados con mayor pobreza según Coneval. ¿Cuáles son los 3 primeros? Pues los sospechosos de siempre que estamos acá: Chiapas, Oaxaca y Guerrero. De los 10, los más ricos de los más pobres, por así decirlo, son Campeche, Tabasco y Yucatán. En medio está Puebla y Veracruz. ¿Por qué planteo esto? Porque en la propia ley establece eso como principio. Primero, ¿quiénes pueden ser elegibles para que haya zonas económicas? Los 10 más pobres. Segundo, ¿cuál es el segundo requisito? Que se ubiquen en entidades y en áreas geográficas con una ubicación estratégica para el desarrollo de la actividad productiva, debido a la facilidad de integración con carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, puertos o corredores interoceánicos. ¿Por qué planteo todo esto? Porque
si bien en su momento tuvimos diferencias sobre el diseño de la ley, pero terminamos apostándole a que iba a salir bien, lo digo porque desde el día 1 que se anunciaron las zonas económicas y hasta la fecha se insiste que en el caso de Chiapas la zona económica especial esté solamente en el puerto. Y discúlpame, pero en todos los casos de la información que está publicada se sostiene y se mantiene que es solamente el puerto. Si hacemos que ese puerto, que de por sí es un puerto con bastantes limitaciones frente al resto de los puertos, y basta ver los datos para corroborar esto, si lo hacemos solo en el puerto vamos a tener un lunar de prosperidad rodeado de un cinturón de pobreza en el resto del estado. Y esa es nuestra gran preocupación, que así como se ha planteado y está publicado que en el caso de Lázaro Cárdenas es Lázaro Cárdenas más los municipios aledaños, así lo dice la información oficial, en el caso del corredor transísmico pues es obvio que es una zona muchísimo más grande desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos, en el caso de Chiapas lo estamos limitando. Y ahí sí quisiera decir algo, de buenas ideas, de buenas intenciones, los chiapanecos estamos cansados. Lo mismo nos dijeron con la explotación petrolera del norte del estado, lo mismo nos dijeron con la inundación y el uso de tierras y la exclusividad del río Grijalva para el desarrollo del sistema hidroeléctrico, y Chiapas sigue siendo el estado más pobre del país. Entonces, si caemos en el mismo error, creo que podemos hacer de esta gran oportunidad, vamos a tener una gran oportunidad perdida. ¿Qué es lo que yo creo? Dos cosas nada más. Primero, las zonas económicas deben de ser, y así están entendidas, una acción afirmativa nacional, una discriminación a la inversa, y decirlo como lo es. Una acción afirmativa que maximice el beneficio social. ¿Qué es una acción afirmativa? Políticas y recursos para aquellas zonas que han sido discriminadas por muchos años. Es el caso de nuestras regiones. Entonces, sí creo que debería de ser una acción afirmativa que privilegie a los más pobres. Y aquí, en el modelo como está, Chiapas se está quedando con la zona económica más pequeña. Finalizo con dos comentarios. Primero, hay una propuesta ya que ha presentado el senador Albores, que además está respaldada en un documento verdaderamente exhaustivo, bien trabajado, que lo que plantea es que la zona económica pueda crecer de solamente el puerto Madero o puerto Chiapas a el aeropuerto Ángel Albino Corzo en Chiapa de Corzo, el antiguo aeropuerto de Llano San Juan, un aeropuerto que intentó ser el aeropuerto del estado, el de la capital, y que no funciona. Hoy está ahí la Escuela Mesoamericana de Protección Civil, ahí está esa infraestructura algo ociosa, el aeropuerto Corazón de María de San Cristóbal, el aeropuerto nacional de Comitán y la sección especial turística de Palenque. De esa forma podríamos tener varios polígonos en la misma idea de una zona única en Chiapas, pero con polígonos con infraestructura. No hace falta hacer expropiaciones de tierra, no hace falta construir nada más. Ahí está esa infraestructura en muchos casos ociosa. Sí creo que es necesario analizar esta propuesta, y hoy yo como senador por Chiapas me sumo a ella. Y por último, lo digo porque me preocupa también mucho que en el PEF la única mención que haya de las zonas económicas especiales es cuando se habla del Programa de Desarrollo Productivo del Sur-Sureste y zonas económicas especiales dentro de la vertiente productividad y competitividad agroalimentaria. Y ahí se establecen que va a haber 957.1 millones de pesos para este objetivo. Lo que vimos aquí cuesta mucho más que eso. Y además, esta cantidad, aunque pareciera mucho dinero, tuvo un decremento del 24% respecto al año pasado. Si bien no se mencionaban las zonas económicas, porque todavía no existía la ley, sí había un componente de desarrollo productivo para el sur-sureste que era de 1.250 millones, 25% menos. Y sí creo que vale la pena hacer un esfuerzo, porque esta intención que ha generado tanto consenso, tanta satisfacción, tanta esperanza de que las zonas económicas son un esfuerzo de Estado, como tú lo mencionabas, un esfuerzo del Estado mexicano por atender a la desigualdad lacerante del sur-sureste, no se nos quede solamente en buenas intenciones. Gracias y bienvenido nuevamente.